Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management España y Portugal, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros. Elena Guantes Ros, directora para España y Portugal de Candriam. Hola, buenos días, muchas gracias Bienvenida. por invitarnos. Y Álvaro, Antón Luna, Country Head, Head of Distribution Iberia de Aberdeen Standard Investment. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz vuelta al cole. Bueno, habéis descansado al menos, ¿no? Sí. Porque la SG vino ayer ya con fuerza. Nos la han puesto otra vez ahí delante. Lo llevabais avanzando vosotros más de un año y vuelve con fuerza y está puesto en el foco en el primer lugar. Pero ahora que está puesto en el primer lugar, fin de año, Elena, ¿cómo está el movimiento del ESG? ¿Cómo está la sostenibilidad? ¿Cómo están esas inversiones? ¿Qué hacer de cara a final de año? Hombre, yo creo que está en primera página de la mayoría de las gestoras europeas y también americanas, y en general yo creo que en Europa estamos todos muy enfocados por un lado en la regulación que tenemos que seguir y que Europa realmente tiene un objetivo claro, y luego por parte de la demanda también de los inversores, tanto particulares como institucionales. Así que creemos que está en primera plana para la mayoría de las gestoras y de los inversores. ¿Sol? Bueno, yo creo que la inversión socialmente responsable lleva ya muchos años, y sí que es verdad que ahora, desde hace pues fácil 3 años en España, el movimiento ha ido cada vez a más, y es todo lo que ha comentado Elena. Es la regulación, pero es también el interés, sin lugar a duda, de los inversores. Hay cada vez más inversión y yo creo que hoy por hoy el que no sea sostenible no será. No sé. Álvaro. Bueno, lo hemos dicho muchas veces nosotros, que yo creo que una de las conclusiones que se saca de la crisis del COVID es que queremos ser mejores personas, queremos cambiar el mundo, y bueno, lo estamos viendo en todo el movimiento político que estamos viendo en general, y eso es el ESG, es decir, es mejorar el mundo, tener un mundo mejor, tener un mundo más eficiente, y bueno, ya decía, los políticos, ese movimiento social que estamos viendo va todo por ahí, entonces es una necesidad. Son las energías verdes. Somos la primera generación y la última que conocemos el problema que tenemos, y somos la última que tenemos la posibilidad de cambiarlo, con lo cual la gente ha tomado conciencia de ello, y a futuro yo creo que lo queremos cambiar. Y luego decías, de cara a final de año, por lo general la inversión ESG, y sobre todo por la G de gobierno corporativo, es una gestión más históricamente más defensiva, menos endeudada, y de cara a lo que viene de final de año es una gestión a tener en cartera, porque va a ser algo más defensiva. Ha crecido muchísimo lo cíclico, ha crecido muchísimo el value, y el ESG será algo más defensivo de cara a final de año, con lo cual es un argumento adicional para tener el ESG en cartera. ¿Cómo creéis que se puede enfocar esas inversiones ESG en inversión temática, Sol? Bueno, nosotros sí que es verdad, o sea, en BNP Paribas Asset Management nuestros fondos temáticos son sostenibles porque estamos aplicando los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a todas las carteras, ¿no? Nos comprometimos ya en 2019, y entonces lo que estamos convencidos es que la inversión temática ahora mismo aporta valor a las carteras, se basa mucho en tendencias de largo plazo, y un poco lo que ha mencionado Álvaro, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que ha traído consigo es que tendencias estructurales que estaban ya en el sistema, como puede ser la digitalización y el crecimiento, se hayan acelerado más, y entonces en las carteras temático e inversión socialmente responsable casa perfectamente. ¿Elena? Sí, nosotros estamos totalmente alineados. Creemos que la inversión temática tiene que tener ese enfoque ESG, y luego hay temáticas muy claras que creemos que van a seguir creciendo en el largo plazo, como puede ser el cambio climático, el envejecimiento de la población, el acceso al sistema sanitario. Entonces, son todos estos temas que preocupan a la sociedad y que tienen ese enfoque ESG, y que luego, por supuesto, al ser una tendencia a largo plazo donde se está captando muchísimo interés y muchísimo capital, pues son tendencias ganadoras, ¿no? que ofrecen una rentabilidad interesante. Álvaro. Sí, totalmente. Yo creo que dentro de ese ESG tenemos esas tendencias que pueden ser clima, o lo que les podemos llamar como clima, climate transition, lo llamamos SDG, todo está enfocado a esos principios, o esos goals, esos objetivos de Naciones Unidas que tenemos que intentar conseguir, que es minimizar la pobreza, dar agua a todo el mundo, dar financiación a todo el mundo, es decir, hacer básicamente un mundo mejor, y como decía, se traduce en el clima, en el impacto. El impacto es una de las que a mí, yo creo que en concreto a nuestra casa de Aberdeen le gusta especialmente. ¿Por qué? Porque al final es
cómo hacerlo, cómo poner tu dinero y no solo sacarle rentabilidad, sino que adicionalmente saber cómo ayudas. Porque el impacto lo que tiene que es medir de forma cuantitativa cómo estás ayudando al mundo. Es decir, no te quedas solo en ser sostenible, sino en cuantificar cómo ayudas al mundo. Y a mí esa es una de las cosas que más me ayudan, porque muchas veces pones dinero en fundaciones, etcétera, etcétera, pero muchas veces no sabes bien cómo han ayudado, no sabes bien. Entonces el impacto es rentable y además te dice cómo ayudas. Y como decía antes, es uno de los mayores motivos. Entonces, bueno, ese clima, ese impacto, ese Sustainable Development Goals, esa innovación y esos principios es lo que tenemos que conseguir. Se habla mucho de medio ambiente, pero cuestiones sociales también son clave dentro de la ESG. Absolutamente. Como te decía, dar financiación, dar agua, que todo el mundo tenga, no sé, no podría decir el salario mínimo porque está hoy muy de moda, pero ese salario, ese sustento, es decir, todo eso al final son esos Sustainable Development Goals, SDGs de Naciones Unidas, y que es el objetivo fundamental que se traduce ahí, minimizar la basura, etcétera, etcétera, y que todo sea cada vez más reutilizable. Elena, esa parte social. Sí, sin duda, la parte social creemos que también es muy importante. Es verdad que la regulación europea está muy enfocada a la parte de impacto medioambiental, pero en la parte social hay temáticas muy interesantes. Sabéis que desde Candriam tenemos una estrategia de empresas que luchan contra el cáncer. Es una idea que nos gusta mucho y que creemos que tiene un impacto social real, ¿no? Porque estás contribuyendo a buscar soluciones frente a una enfermedad tan importante. Pero hay otros, pues como puede ser temas de educación, temas de reducción de la pobreza, de ayuda, pues por ejemplo también el temas de diversidad. O sea que hay muchas temáticas interesantes y que tienen un impacto social y no medioambiental, ¿no? Pero vamos, que pueden ir las dos de la mano también. ¿Notáis cada vez más demanda en lo social? Sí. Yo creo que tienes que buscar una estrategia en la que el inversor se sienta reconocido y implicado, ¿no? Y entonces, como decía Álvaro, si ellos ven que esto tiene un impacto positivo en la sociedad y que además es medible, ¿no? Y porque eso también, si no es medible, es que no es socialmente responsable, pues ahí realmente creemos que sí hay realmente un atractivo y te estás ofreciendo una rentabilidad atractiva, por supuesto, porque hay una tendencia de crecimiento en esa temática, pues desde luego va a haber demanda y es lo que estamos viendo en la mayoría de... Sí, yo totalmente de acuerdo con los dos. Yo creo que todo el tema social se incluye en todas las estrategias, porque tanto la parte medioambiental como la social y la de buen gobierno son cruciales, y nosotros desde BNP Paribas Asset Management estamos convencidos, y en temas sociales hay estrategias nuevas como es el crecimiento inclusivo, que tiene mucha importancia porque creemos que también todo lo que sea igualdad y el fomentarla dentro de las empresas, dar acceso a la formación, a la educación, son temas cruciales, y también en social son temas como el que haya libertad de asociación dentro de las empresas. Entonces, todo eso hay que mirarlo y hay que meterlo dentro de un enfoque global y de análisis de las empresas. Por supuesto, el acceso al agua es crucial y lo estamos viendo, ¿no?, con los grandes eventos climáticos que está habiendo. Entonces, yo creo que el tema social está cada vez más incluido y hay cada vez más demanda y más interés. Quedan 4 meses de año. ¿Hay alguna tendencia con mayor potencial que veáis para los inversores que están buscando ahora por dónde balancear carteras? Hablábamos antes con Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan. ¿Cuál veis desde BNP Paribas que pueda servir? ¿O si veis alguna tendencia en temático que pueda servir para balancear? Me estás haciendo una pregunta de si quiero más a mi padre o a mi madre, sí, que al final dices, es muy complicado, sobre todo en nuestro caso, que es verdad que somos una casa que somos la número uno en lo que son temáticos medioambientales. Entonces, claro, dices, en medio ambiente yo creo que no ha hecho más que empezar. Todo lo que es inversión en transición energética está aquí para quedarse, sin lugar a duda. También agua, alimentación sostenible. O sea, que es que yo creo que lo importante es tener una cartera equilibrada en la que puedas tocar distintos palos. Entonces, hay estrategias que, aunque sean sostenibles, sí son 100% inversión en bolsa, ante lo cual es para inversores que tengan capacidad de aguantar esa volatilidad. Puedes tener rentabilidades
muy buenas y además eres capaz de ver también ese impacto extrafinanciero, que es importante ver pues cuántas emisiones de carbono se han evitado, cuánta agua se ha tratado, reciclado o ahorrado, cuántos residuos, porque es importante también la economía circular. Entonces, un solo tema es muy complicado, la digitalización también es importante, ha tenido un recorrido enorme. Yo creo que aconsejaría tener carteras equilibradas, incluyendo temas de largo plazo. Ahora mismo hay uno nuevo, como es la restauración de los ecosistemas, que no sé si habéis oído hablar de la década de la restauración de los ecosistemas que ha empezado ahora de Naciones Unidas, que va a ser fundamental. Entonces, hay mucho donde elegir. Bueno, esa ya es una buena beta para afinar. Sí. ¿Elena? Sí, yo creo que como decía el Sol, si el inversor está buscando rebalancear carteras y asumir menos riesgo, pues ahí la verdad es que invertir en renta variable temática para un periodo corto de plazo yo no lo recomendaría. Yo recomendaría invertir en renta variable temática para un enfoque pues mínimo un año, pero más hablando en 3 años, ¿no? En 3 años vista. Entonces, desde luego yo recomendaría entrar en renta variable temática, pero por supuesto pues eso, teniendo un horizonte de inversión más largo. Y ahí, pues como decía Sol, invertiría en cambio climático, invertiría en la estrategia de economía circular, que nos parece clave para conseguir estos objetivos que se han marcado Naciones Unidas, y luego invertiría en temas pues, como sanidad o una temática como la de oncología o una temática más de salud o biotecnología, pero combinaría tanto la parte social, de salud, de medio ambiente, en renta variable, en un periodo, pues eso, más amplio. Es decir, salud y medio ambiente, pero mirando a una visibilidad que pueda ser, hombre, lo ideal sería 2030, con esos ODS, ¿no? Además, yo creo que si en el largo plazo estamos invirtiendo en estas temáticas, no hay duda de que vamos a tener una buena rentabilidad. Pero claro, de aquí a 4 meses nadie lo puede saber, ¿no? Álvaro. Pues yo también me voy a inclinar por la renta variable porque es el activo favorito de la casa, y es cierto que a lo mejor no va a ser para todos los inversores, pero desde mi punto de vista volvería a hablar de la renta variable de impacto, porque vas a hablar de muchísimos temas y vas a coger salud, vas a coger agua, vas a coger financieras, vas a coger... al final es un multiestrategia, porque no deja de ser otra cosa, buscando ese impacto social, y es lo que más tiene tendencia. Desde mi punto de vista, si el inversor le interesa cierto riesgo, cogería renta variable de impacto, y en el caso de aquel inversor mucho más moderado, a lo mejor hay fondos que ya tienen mucho track record y tendencia, que son renta fija corporativa, investment grade, para aquel inversor más moderado. Y bueno, que desde luego hay menos que ganar, por supuesto, y además los spreads tienen un colchón más reducido, pero la renta fija corporativa investment grade SRI, que también sería un multiestrategia al fin y al cabo, que te va a balancear todos los sectores, a mí me parecerían también dos buenas opciones. Visión temporal, coincides, ¿no?, con Elena y con Sol. Visión temporal, desde nuestro punto de vista, pensamos que la renta variable va a tener un buen comportamiento en los próximos 12 meses, porque los datos de crecimiento están ahí, las posibilidades de renta fija son mucho menores, y estamos viendo revisiones y revisiones de crecimiento de las compañías buenos. A lo mejor hay un momento en el que el crecimiento global nos da, los PIBs mundiales nos dan un susto, pero pensamos que debería ser una tendencia al alza en la renta variable más que en otros activos. Yo creo que ahora coincidimos todos bastante en la renta variable, porque la renta fija tiene menos para darte. Sí. Sí. Ay, mil perdones. No, también lo que diría es que en temas sostenibles también se puede invertir en renta fija, porque muchas veces se asocia simplemente a lo que es inversión en renta variable, ¿no? Y has mencionado, justo cuando hemos empezado, la emisión de ayer del Tesoro en bonos verdes. Bueno, pues si lo piensas, también hay fondos que son solo de bonos verdes, o fondos más genéricos de renta fija que están especializados en temas son sostenibles. Entonces yo creo que realmente la sostenibilidad va a estar en todas las partes de la cartera. ¿Pensáis que la emisión de ayer va a poner más el foco en la sostenibilidad por el gran éxito que tuvo, y va a haber más gente demandando todavía ESG, Elena, por ejemplo? Bueno, es que lo llevamos viendo desde hace muchos meses. Pero ayer fue brutal.
Sí, quizá porque no hay tanta oferta, ¿no? Hay demanda, pero sí que es verdad que la demanda en bonos verdes y bonos sociales ha sido muy, muy fuerte en los últimos 18 meses o 24 meses, o sea que... Y creemos que va a seguir teniendo sentido siempre y cuando los tipos bueno, pues nos ofrezcan esa pequeña rentabilidad. Es que el problema que estamos viendo ahora en la renta fija es eso, ¿no? La baja rentabilidad que están ofreciendo y una oferta bastante limitada. Yo creo que en las carteras institucionales ya llevan mucho tiempo invirtiendo en todo lo que es sostenible y bonos verdes, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, ¿no? Las entidades para cartera propia. La emisión de ayer igual puede servir para acercarlo más al público, a la gente de la calle, a la gente de pie, ser consciente de que se pueden emitir bonos, que sean bonos verdes, que tengan un objetivo claro, porque tienes que decir en el momento de la emisión a qué se va a dedicar ese dinero que has captado con la financiación y yo creo que sí ha habido muchísima demanda, pero las emisiones que ha habido de otros países se llevaba tiempo esperando para una emisión de bonos verdes del Tesoro y entonces yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Habrá más, esperamos. Visto lo de ayer, seguro. Y la rentabilidad a 20 años del 1,03 tiene pinta, ¿no? Sí, ahí sí me gustaría decir, y yo creo que antes lo han mencionado mis compañeras, que es cierto que Europa es el líder en todo esto, es decir, Europa, si lo mides con notas medias de ESG, sería un 7, un 8, es decir, un notable alto. Estados Unidos estaría en un 4,5, 5, es decir, suficiente o insuficiente, y mercados emergentes estaría en ese 3, 4, sería insuficiente en global en ESG, ¿no? Pues serían las notas medias de todos esos mercados, con lo cual en efecto es totalmente cierto esa misión, pero también sacar una lanza por ese mercado europeo que es muy boyante. Álvaro, Sol, Elena, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, ponernos foco, que ahora está mucha gente pensando con todo lo que hemos vivido en el verano en la sostenibilidad, en esas inversiones ESG. Buen día, buen vuelta de curso económico y buen negocio. Muchísimas gracias. Negocio. Mil gracias a gracias vosotros.